AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es jueves 3 de marzo de 2022. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Evacúan a 127 colombianos que estaban en Ucrania y quedan 25 en la frontera. Guatemala registra 3.230 casos de niños con desnutrición durante 2022. Tapachula, la ciudad cárcel, con miles de migrantes varados en México. Senador pide proteger de la esclavitud a trabajadores agrícolas inmigrantes. La ONU aprueba resolución contra Rusia por la invasión de Ucrania y exige cese al fuego. Biden promete salvar la democracia y hacer pagar a Putin por su invasión. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió que hará pagar un precio por la invasión de Ucrania a su homólogo ruso Vladimir Putin y que conseguirá salvar la democracia de los retos que enfrenta dentro y fuera de Estados Unidos. La guerra en Ucrania centró parte del primer discurso de Biden sobre el Estado de la Unión, en el que anunció su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho Canadá y la Unión Europea. Putin está más aislado que nunca del resto del mundo, proclamó el mandatario ante los legisladores de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Biden defendió que sus medidas y la de los aliados de Estados Unidos conseguirán asfixiar la economía rusa, y anunció que el Departamento de Justicia estadounidense tomará más medidas para acorralar a los oligarcas que permiten al Kremlin financiar su guerra. Encontraremos y decomisaremos sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados, recalcó dirigiéndose a los oligarcas rusos. El presidente suele describir las relaciones internacionales como un pulso entre democracias y autocracias, y en su discurso opinó que las primeras han logrado estar a la altura del momento en lo relativo a Ucrania. El mundo está eligiendo claramente el lado de la paz y la seguridad, subrayó Biden. Admitió que puede que Putin siga haciendo avances en Ucrania y que aunque rodee Kiev con tanques, nunca se ganará los corazones y las almas del pueblo ucraniano, ni cumplirá su objetivo de derribar los cimientos del mundo libre. Putin calculó muy mal las cosas, creyó que podía estar en Ucrania y que el mundo se rendiría, y en cambio se ha encontrado con un muro de fuerza que nunca imaginó, opinó. Biden aseguró además que ha tratado de minimizar el impacto de la guerra en Estados Unidos con medidas como la liberación de 30 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, e hizo una promesa a los estadounidenses: vamos a estar bien. Con la ausencia de mascarillas marcando el inicio del fin de la pandemia, el primer discurso del Estado de la Nación del presidente Joe Biden ante el Congreso fue catalogado como optimista, pero con algunos contrastes. Antonio Cruz, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, considera que el mandatario dio una versión proactiva en temas como la pandemia y la economía, pero que perdió una gran oportunidad en cuanto a las sanciones a Rusia. No mencionó absolutamente nada en términos de desvincular esta economía con las importaciones que hoy tiene de crudo ruso que entra a los Estados Unidos. Stand with the Ukrainian people. Por su parte, la respuesta de la administración Biden a la crisis humanitaria de Ucrania y sus refugiados contrasta con las soluciones ofrecidas hacia los inmigrantes de Latinoamérica, a juicio del director de Alianza Américas. Para resolver el problema que tenemos justamente en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la visión estadounidense sigue siendo una de contener en vez de ayudar, que creo que son cosas que deberíamos de ser más uniformes en la manera como respondemos ante las crisis humanitarias. Finalmente, la ayuda de 475 millones de vacunas donadas al mundo, el plan de infraestructura y la economía que alcanzó un crecimiento del 5.7%, entre otros logros mencionados por Biden, podrían fortalecer la percepción del control del país, un tema clave en un año electoral. Él busca hoy desvincular la economía estadounidense de la economía global, porque definitivamente estamos frente a un nuevo escenario donde pareciese que estas grandes economías van a tener que tener un propio espacio, van a tener que ser autosuficientes. Diva Lizette Cash, Washington.
Naciones Unidas. Con 141 votos a favor, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que exige a Rusia detener la invasión de Ucrania. La propuesta, patrocinada por casi 100 países e impulsada por los Estados Unidos, obtuvo 35 abstenciones y 5 en contra de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Aunque México no estuvo inicialmente en la lista de patrocinadores, su embajador Juan Ramón de la Fuente confirmó el respaldo a la resolución en medio de críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por no imponer sanciones al régimen de Vladimir Putin. Emiratos Árabes Unidos sorprendió por votar a favor, luego de haber expresado abstención en el Consejo de Seguridad, donde Rusia vetó la propuesta y se obligó a la Asamblea General, propuesta por México, que se unió a Francia por una resolución humanitaria en Ucrania. Entre los países que se abstuvieron están Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, China, Congo, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak, Malí, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Uganda, Tanzania y entre otros. El embajador de Rusia, Vasily Nevansya, dijo que votar en contra de la propuesta era un voto a favor de una Ucrania pacífica y libre de radicalismo y neonazismo. Su mensaje ocurrió después de que la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, pidiera a los miembros de la Asamblea votar sí, lo cual significaba un respaldo a que las naciones tendrían derecho a la soberanía e integridad de sus territorios si creían que Rusia debía rendir cuentas, además de que el voto a favor era también un respaldo a la Carta de la ONU. El mensaje de la Asamblea General es claro e inequívoco. Cesen las hostilidades en Ucrania ahora. Silencien las armas ahora. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia ahora. Entre aplausos fue recibido el resultado del voto de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la resolución que condena la agresión de Rusia contra Ucrania. La gente en todas partes se está levantando para pedirle al presidente Putin que detenga este ataque. El pueblo ruso se pregunta cuántas vidas sacrificará Putin por sus cínicas ambiciones y están consternados por la respuesta. Rusia, que junto a Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra del documento de 4 páginas, defendió las acciones de su gobierno. Este documento no nos permitirá poner fin a las actividades militares, por el contrario, podría animar a los radicales y nacionalistas de Kiev a seguir determinando la política de su país a cualquier precio. El representante permanente de Ucrania ante la ONU denunció una vez más la escalada militar contra la población civil y reconoció la importancia de la adopción de esta resolución. Ahora la gente de Ucrania tiene más razones para creer en las Naciones Unidas. Es solo el comienzo. No piensen que con la votación termina todo. El voto es un poderoso mensaje para la Federación Rusa. Los Ángeles. El senador Jon Ossoff urgió a la administración del presidente Joe Biden a tomar medidas para proteger a los trabajadores agrícolas extranjeros de abusos que resultan en la esclavitud moderna. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Trabajo Marty Walsh, el senador instó a los funcionarios a liderar esfuerzos para exponer los abusos contra los derechos de los trabajadores extranjeros amparados por las visas H-2A. Los trabajadores agrícolas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del suministro de alimentos de nuestra nación, pero siguen sujetos a la explotación y al abuso a través del programa de visas H-2A, señaló el senador de Georgia. Añadió que delincuentes en todo el país utilizan de manera fraudulenta las visas H-2A y privan a los trabajadores invitados de los derechos humanos básicos, todo por enriquecerse. Entre sus argumentos, el demócrata mencionó el operativo Blooming Onion, con el que las autoridades federales hallaron que decenas de trabajadores agrícolas inmigrantes se vieron obligados a soportar condiciones de vida y de trabajo inseguras, inhumanas y peligrosas por temor a la deportación. Washington. La administración de Joe Biden se apresta a anunciar un aumento parcial de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para ayudar a despejar un atraso de varios años en el procesamiento de visas que afecta a miles de familias cubano-americanas, dijo una fuente familiarizada con este plan.
El mes pasado, el subsecretario de Estado Brian Nichols dijo al Congreso que el plan consistía en enviar oficiales en servicio temporal a La Habana para ayudar con el procesamiento de visas de inmigración. Se espera que el principal diplomático estadounidense en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, haga el anuncio formal en una conferencia de prensa este jueves en La Habana. Tapachula, México, definida por muchos migrantes y activistas como una cárcel. El municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, lleva años con miles de extranjeros varados mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía clandestina para llegar a la frontera norte. El nicaragüense Ricardo Escobar llegó a Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, hace varias semanas y forma parte de los cientos de extranjeros adultos y niños que continúan varados en esta urbe y a los que exigen documentos regulatorios para transitar libremente por el país. Durante varios días, este inmigrante centroamericano estuvo internado en la Estación Migratoria Siglo XXI, una institución gubernamental que ha estado en el centro de la polémica desde el comienzo de las caravanas a finales de 2018, pues el recinto es señalado por hacinamiento, condiciones precarias y contagios de la COVID-19. A raíz de la ola migratoria que azota la región desde hace años, el gobierno mexicano ha desplegado miles de efectivos en sus fronteras. Estos operativos han llegado a ser muy criticados por activistas y organismos internacionales como la ONU. Por ejemplo, a raíz del uso de la fuerza para frenar varias caravanas migrantes que pretendían salir de Tapachula en el último trimestre del pasado año. México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Marcelo Ebrard, solicitó una investigación a fondo al gobierno de Estados Unidos, luego de darse a conocer la noticia del hallazgo de 3 cadáveres de inmigrantes mexicanos en un lote baldío en Phoenix, Arizona. ANLO exigió la indagatoria para descartar que los viajeros mexicanos hayan sido torturados o asesinados por elementos de la justicia estadounidense. Ayer miércoles, en su habitual conferencia de prensa, celebrada en el Palacio Nacional, en la capital del país, ANLO reveló que este asunto no fue tratado en la reunión que sostuvo el día de ayer con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y remarcó: desde hace unos días lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores y el secretario Marcelo Ebrard. Se está exigiendo una investigación de fondo para descartar que hayan sido torturados o asesinados por autoridades de este país. Cabe mencionar que el pasado 20 de febrero fueron localizados 3 cuerpos de jóvenes indígenas originarios del estado de Oaxaca en un paraje de Phoenix, Arizona, con presuntas marcas de lesiones. Los 3 casos son investigados en Estados Unidos bajo el delito de homicidio, aunque la policía de la ciudad aún no establece el móvil de los presuntos asesinatos. Las sanciones impuestas al sector privado y público de Rusia probablemente tendrán un impacto directo en las inversiones y la cooperación alimentaria que este país mantiene en Nicaragua, según analistas consultados por La Voz de América. Representa un riesgo enorme para la economía. Cualquier golpe de la economía, evidentemente, que perjudica a la gente de a pie. Roberto Sancan, militar en retiro, asegura que además de las sanciones a Rusia, existe el riesgo de que Estados Unidos también tome duras decisiones por el apoyo de Nicaragua a la invasión en Ucrania. La vicepresidenta Kamala Harris dijo el día 21 que todo aquel que se haya puesto del lado del invasor va a pagar consecuencias. Opositores del gobierno de Ortega advierten que cualquier proyecto ruso en Nicaragua probablemente quedará congelado debido a las sanciones impuestas sobre Moscú. Y de este alineamiento con el régimen intervencionista de Putin va a traer consecuencias económicas al país. Sin embargo, dirigentes del partido oficialista de Nicaragua aseguran que pese a las afectaciones económicas, las convicciones socialistas los mueven a respaldar a sus socios en el mundo. Rusia, Cuba, Venezuela, China, Irán, esos son, y vas con ellos, en las buenas y en las malas. En las últimas semanas, diferentes delegaciones de Rusia han visitado Nicaragua para prometer mayor apoyo económico y militar. Promesa de las que muchos dudan tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Ciudad de Guatemala. Guatemala registró 3.230 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda en las primeras semanas de 2022, según un informe del Ministerio de la Salud Pública y Asistencia Social.
De acuerdo a datos divulgados por la cartera sanitaria guatemalteca, los casos de menores desnutridos se incrementaron en un 0,7% en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando se contabilizaron 3.206 niños en situaciones similares. En las primeras 6 semanas de este año, al igual que en el mismo lapso de 2021, las autoridades no reportaron niños fallecidos por desnutrición. Sin embargo, Guatemala cerró este 2021 con 61 menores de 5 años fallecidos por desnutrición, lo que equivale a 11 muertes más en comparación con 2020. Según las estadísticas oficiales, de las 3.230 casos de menores desnutridos este año, la mayoría se registró en los departamentos de Guatemala, que incluye la capital con 529, seguido de Escuintla en el sur con 367, Alta Verapaz en el norte con 352 y Huehuetenango con 231. El 58% de los casos de desnutrición recién divulgados fue detectado entre niños de 6 y 24 meses de edad. Tegucigalpa. El Congreso de Honduras derogó una ley que clasificaba como secreto documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, buscando evitar la extendida corrupción en el país, informaron legisladores. Conocida popularmente como Ley de Secretos Oficiales, la norma alentó la corrupción en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien espera su posible extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico. La normativa fue derogada la noche del martes por la mayoría de los 128 diputados del Parlamento hondureño, dominado por los aliados de la presidenta izquierdista Xiomara Castro. Entrará en vigencia una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial. Hemos derogado la Ley de Secretos, un instrumento que alentó la corrupción por 8 años en Honduras y que permitirá a los órganos operadores de justicia combatirla, dijo el presidente del Congreso, Luis Redondo. La Ley de Secretos entró en vigor en 2014, poco después de que Hernández asumiera su primer periodo de gobierno, y estuvo vigente durante sus 2 mandatos, destinada a ocultar información, contratos, documentos y actos que pusieran en riesgo operaciones contra carteles del narcotráfico y pandillas. El Salvador ha avanzado en el uso de herramientas como la videovigilancia, los drones y la construcción de una infraestructura de telecomunicaciones con fibra óptica para fortalecer las capacidades de prevención y persecución del delito. Pero según un estudio de la organización no gubernamental Servicio Social Pasionista, la implementación no regulada de estos sistemas puede afectar los derechos y libertades de los ciudadanos. El estudio indica que el uso de tecnología brinda resultados positivos para la seguridad, pero cuestiona la falta de normativas que establezcan los límites y controles sobre el uso de la información que se recolecta. Caroline Alvarado, integrante de la organización que realizó el estudio, explica. Las entidades correspondientes que vayan a implementar la tecnología sepan discernir qué tipo de tecnología puede dar resultados eficaces y así utilizarla para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana. Alvarado explicó que alegando posibles afectaciones a la seguridad y el orden, las autoridades policiales habrían ordenado el uso de drones para vigilar expresiones legítimas de los ciudadanos, como es participar en movilizaciones. Por su parte, Henry Flores, alcalde de la ciudad de Santa Tecla, uno de los municipios que instaló sistema de videovigilancia, dice que como autoridades cumplen protocolos para el uso de la información. Y hasta que la policía declara, ¿verdad? A veces ni la policía, porque esto se va a un proceso judicial, entonces uno no puede expresar, ¿verdad? O mostrar videos. El Salvador no cuenta con una ley de protección de datos personales y Avea Data, lo que según las organizaciones de derechos humanos constituye un vacío legal. Nerima del Reyes, El Salvador. Santo Domingo. Sin recursos para alargar su estadía, unos 3.000 turistas ucranianos quedaron varados en la República Dominicana, víctimas de las restricciones aéreas aplicadas luego de la invasión rusa a ese país, informaron representantes consulares. Los ucranianos ahora mismo necesitan de la ayuda de la República Dominicana, necesitan dinero, necesitan ropa, necesitan muchas cosas, dijo entre lágrimas la cónsul honorífica de Ucrania, Ilona Olesandrinava, durante una rueda de prensa en Santo Domingo. Olesandrinava señaló que de los 3.000 viajeros, al menos 1.200 han sido sacados de los hoteles donde pasaban sus vacaciones por no tener dinero para prolongar su estadía en el país de playas de ensueño que recibió en 2021 unos 5 millones de turistas, el doble que en 2020.
Tenemos ahora mismo turistas en las calles. Los hoteles los han sacado por no tener cómo pagar, afirmó. Atención. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, dijo que en una región como América, plagada de desigualdades, las mujeres han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de la COVID-19. Agregó que los datos de toda la región muestran que el coronavirus tuvo un impacto en la mortalidad materna. Durante los últimos 2 años, más de 365,000 casos de la COVID-19 fueron reportados en mujeres embarazadas en América. Más de 3,000 de ellas fallecieron, agregó Etienne en su conferencia de prensa semanal con el balance de la pandemia en la región. 1 de cada 3 mujeres que requerían atención crítica no accedió a tiempo, según un nuevo estudio de seguimiento de la OPS de las muertes de la COVID-19 entre mujeres embarazadas en 8 países de la región, dijo. Más del 90% de las 447 mujeres embarazadas del estudio ya experimentaban síntomas potencialmente mortales cuando ingresaron al hospital, agrega el estudio citado por la directora de la OPS en sus declaraciones online. Casi 77% de las mujeres embarazadas dio a luz a sus bebés de forma prematura y casi el 60% de esos niños nacieron con bajo peso, de acuerdo con el estudio. Etienne dijo que aunque la mayoría de países de la región recomiendan la vacunación de mujeres embarazadas, la aceptación de las vacunas aún es muy baja. Presentamos noticias desde Caracas con Carolina Alcalde a esta hora. Durante los últimos años, los gobiernos de Rusia y Venezuela han firmado diversos acuerdos de cooperación en el área técnico-militar, salud, turismo e industria, y se han referido al carácter estratégico de sus relaciones. Recientemente, el principal medio de comunicación del Estado anunció que Venezuela exportó a Rusia un cargamento de frutas y cacao. Pero para especialistas como el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes, debido a la limitada capacidad exportadora de Venezuela, cuya economía ha caído un 70% en los últimos años. Además, Guerra subraya que el principal producto de exportación venezolano es el petróleo, mientras que Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo. ¿Qué pudiese exportar Venezuela a Rusia? Unas cajas de ron, básicamente, unos productos del mar hasta allí. ¿Y qué hace Rusia? Bueno, envía unos turistas a la isla de Margarita y hasta ahí llega la relación comercial. Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de armamento militar de Venezuela desde que en 2005, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, se empezaron a firmar acuerdos en esa materia. Al respecto, el economista Julio Márquez sostiene que han estado marcados por la opacidad. Lo que sí tenemos como dato cierto es que la compra de armamentos rondaba anualmente por sobre $1.000 millones y en el año 2020 fueron 460 millones de dólares. El mes pasado, el vicepresidente ruso Yuri Borisov visitó Venezuela y aseguró que las relaciones comerciales entre Caracas y Moscú aumentaron casi en un 50% y se refirió al país suramericano como un socio estratégico de Rusia en América Latina. Carolina Alcalde, Caracas. Santiago de Chile. El comandante en jefe del ejército chileno Ricardo Martínez presentó su renuncia en momentos en que ha sido implicado en una nueva investigación de fraude en las Fuerzas Armadas. El funcionario fue citado a declarar como inculpado en el marco de la investigación que procesa a 3 excomandantes en jefe de la institución. He resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército, asunto que le fue informado a su excelencia en la tarde de ayer, dijo el militar en un acto público. Manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente de la institución, agregó. Martínez estaría involucrado en la arista pasajes aéreos que indaga vuelos y estadías para uniformados sin ser reintegrados al fisco. La renuncia ocurre a menos de una semana de dejar el cargo que asumirá Javier Iturriaga el 9 de marzo. Bogotá. La Cancillería de Colombia informó que fueron evacuados 127 colombianos de Ucrania a Polonia y que hay 25 más en curso de evacuación cerca de la frontera. En total ya han salido 232 colombianos de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, según informó la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
La canciller solo detalló sobre el paradero de las personas evacuadas, que hay 40 colombianos hospedados en Varsovia, 5 en un puesto de asistencia en la frontera y 9 en Hungría. Además, hasta el día de hoy, la Cancillería colombiana tiene un registro de 293 connacionales en Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado. Mocoa, Putumayo, Colombia. El departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y el Perú, y escenario de alguno de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose 5 años después del acuerdo de paz, con 2 firmantes asesinados en menos de una semana. La más reciente muestra del incremento de la violencia en el Putumayo fue el asesinato la semana pasada de uno de los firmantes de paz más reconocidos y queridos en la zona, Jorge Santofimio, líder de La Granja, el lugar donde está la cooperativa multiactiva comunitaria del Común, en el municipio de Puerto Guzmán. Jorgillo, como era conocido, lideraba una reunión el día jueves en la noche, en la que la comunidad preparaba su encuentro con la delegación de la Unión Europea, que el fin de semana visitaría Mocoa, capital del departamento, cuando una ráfaga de fusil de asalto interrumpió a los habitantes de La Granja. Un grupo armado que la comunidad desconoce, según constataron la agencia EFE, entró al terreno de este proyecto que le apuesta a la paz para descargar sus fusiles contra los que estaban allí reunidos, incluyendo a 2 menores de edad, el hijo de Jorgillo de 13 años y un bebé de 5 meses que resultaron heridos. Terrible. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana por www.elespectaculodelgolradio.com a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.